Antes de ir al próximo segmento, me querías anotar sobre la fiesta que vimos, que es una fiesta, aunque es una dramatización, pero hace el relato ese agente Rodolfo de la inteligencia cubana y que todavía inmiscuye más y entierra más a Ochoa. O sea, esa fiesta eran costumbre de la alta dirigencia de Cuba en aquellos tiempos y en estos tiempos actuales. Bien. O sea, normalmente esa fiesta fue un motivo más de justificación por sus causas inmorales. Fiesta que Raúl acostumbra, fiesta que el primer promotor de esa fiesta, su amigo entrañable Abelardo Colomé Ibarra, el ministro del Interior, era sido esa fiesta. A esa fiesta, que realmente no había personas mayores, todos eran jóvenes y hasta menor de edad, en una enfermedad que se llamaba en aquellos tiempos entre los círculos dirigentes la titimanía, o sea, que andaban con muchachas jóvenes, en esa fiesta no va Abelardo Colomé Ibarra, porque se le dice que no vaya porque va a ser filmada y grabada. Porque si no, en esa fiesta también hubiera estado Abelardo Colomé Ibarra. Pero hay un tema histórico. Abelardo Colomé Ibarra, Furri, el mejor amigo de Ochoa, es el que lo denuncia ante Raúl. Raúl llama a Ochoa. El mejor amigo de Ochoa es el que lo denuncia ante Raúl. Porque Raúl llama a Ochoa y le dice que sea sincero con él, que no le va a pasar nada, y Ochoa no se le subordinaba ya. Ochoa no tenía ya ninguna confianza en Raúl Castro y no lo respetaba. Cuando sale, Raúl le dice a Abelardo Colomé Ibarra, Furri, amigo y subordinado de Raúl, que hable con Ochoa a ver qué está pasando. Ochoa le dice todo lo que pasa. Pero entre otras cosas que le dice que no tiene respeto por Raúl Castro. Él va y se lo dice a Raúl, y por eso es el disgusto de Raúl, la soberbia de Raúl y la falta de principio de Raúl, porque sabe que no tenía prestigio entre las Fuerzas Armadas. Era un tipo simpático. Ochoa era un hombre simpático, un hombre agradable, un gran militar para las condiciones de Cuba, de la situación política cubana, pero era un gran jefe. Un gran jefe. O sea, realmente uno de los graves problemas que tiene Angola era que Fidel, las órdenes que daba Fidel era para sacrificar la vida humana de sus soldados, y él nunca estaba de acuerdo en sacrificar. Él ponía primero las tropas angolanas que defendieran su país, murieran ellos, y Fidel quería que fueran los cubanos que fueran al frente, y él nunca estuvo de acuerdo con esas condiciones. Ustedes han escuchado combativas. Eso. Fidel quería que su propia gente fueran la carne de cañón, los cubanitos. Fíjense, otro fragmento de este documental 8A. Acusados, defensores, pónganse de pie. ¿Tienen ustedes algo en contra de los integrantes del tribunal y el fiscal que actúa en este juicio? Sentarse. El documento abordó ampliamente los hechos dados a conocer al pueblo en el editorial del periódico Granma el pasado 22 de junio y se incorporaron además algunos detalles específicos de las más importantes operaciones realizadas en el narcotráfico, así como del proceder deshonesto, corrupto, desleal y traidor de esos oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Arnaldo Ochoa Sánchez. ¿Qué grado tú tenías, Martín? Capitán. ¿Qué piensa Escobar que es usted? Escobar piensa que yo soy representante de un grupo de funcionarios cubanos que están decididos a... Pero Martínez, no me haga filosofía, ¿qué cosa es un grupo de funcionarios cubanos? ¿Tú qué pensabas que Escobar estaba pensando? Que había un grupo de cubanos... No, chico, ¿quién eras tú? Un funcionario con autoridad suficiente para hacer lo que estaba haciendo. ¿Un funcionario de qué? Un funcionario del gobierno cubano. ¿Iba a consultar con quién, le dijo usted a Escobar? Que eso no se definió, o sea, él... No, yo pregunto concretamente, ¿voy a consultar con...? Con nadie, que eso se iba a consultar. ¿Solo así? Solo sí. Es decir, ¿con el Espíritu Santo o con la Virgen María? No. ¿Va a consultar? No con el Espíritu Santo. ¿Y usted qué hacía allí, Vicente? ¿Cómo? ¿Usted qué hacía allí? Yo venía, como les repito, Ochoa me había enviado a ver a Tony, producto de que Tony había sido invitado a una reunión a visitar la finca de Pablo Escobar en Colombia, y que él por su rango y por su cargo no podía ir, y entonces Ochoa me envía a mí a sustituir a Tony. Entonces ya usted viene a vincularse al mundo del narcotráfico. Positivo. Conscientemente. Positivo. Con la orden de su jefe. Positivo. El acusado, Arnaldo Ochoa. Positivo. Una pregunta, Martínez. El Ochoa con el que usted trabajó en Angola, ¿era el mismo Ochoa de Etiopía? No. ¿Por qué? Había cambiado considerablemente. ¿En qué sentido? Había cambiado en su forma, notamos en él un perfil un poco que prepotente, y notamos también en él una falta de madurez tanto política como ideológica.
¿Usted cree que él estaba involucionando entonces en el orden político? Sí. En todas estas correrías por Panamá, por Colombia, en tus estrechas relaciones con Escobar y con los narcotraficantes, ¿tú te sentiste oficial de las Fuerzas Armadas alguna vez? Sinceramente no. ¿Qué tú te sentías? Me sentía una persona que había perdido la dirección, producto, o sea, había perdido producto de la inmadurez que teníamos, había perdido yo personalmente mi capacidad moral y mi capacidad. ¿Cuándo tú descubriste eso, Martín? Yo descubro eso exactamente después que suceden todos los hechos, pero eso. ¿Ahora? Sí. ¿Y para ti qué es patria, Martín? Esta tierra donde vivo. Donde vives y que tú mancillas. Martínez, tú te das cuenta que tú has puesto al país y a la revolución a punto de perder lo que más vale y lo que nos ha costado 30 años de sangre y de sacrificio, que es el prestigio, la dignidad y la moral de este pueblo. ¿Tú te imaginas que tú podías ser el chivo confirmatorio de toda la campaña que durante años y años el imperialismo ha hecho contra esta revolución? Prende. Como se puede apreciar, vivía modestamente. Tenía un apartamento modesto. Lo que tenía dentro del apartamento... No, eso es... Son cajas de ron, cajas de whisky. Es decir, que usted puede vivir donde usted quiera, en una cueva, pero disfruta la vida suavemente. No tenga la menor duda de eso. Lo que sí, para aclaración a lo mejor de alguna de la sala, no son cajas de whisky. Si es posible que mencione los que son cajas, sí son 4 o 5 cajas de ron que yo compré para mi hija que cumple 15 años. Sinceramente. Eso sí, independientemente que soy responsable, como usted dice, pero sí de ron, son 5 que yo tenía que comprar para mi hija, que cumplía 15 años, y me hago responsable de eso. ¿Usted tiene hijos, verdad? 4 hijos. 4. ¿Usted pensó en alguna de estas operaciones, cuando recibía dólares del narcotráfico y cuando reforzaba sus empresas con narcotráfico, usted pensó en las consecuencias del narcotráfico ante la juventud del mundo? En realidad no pensé en eso, Pero usted ha viajado mucho por el mundo. Sí, señor. ¿Usted ha visto la miseria? Sí, señor. ¿Usted ha visto las consecuencias del narcotráfico? Sí, señor. ¿Usted ha visto lo que significa para la juventud? Correcto. ¿Usted conoce que es el flagelo de la humanidad en este momento? Sí, señor. ¿Usted es parte de esa fábrica de desgracia al mundo? Sí, señor. ¿Y su conciencia de la guardia? No, mal. Usted sabe y permite que Cuba está expuesta a un riesgo mortal, a una provocación que podía dar al traste con la revolución, que son los inventos de Ochoa y las porquerías de negocio que hacía su hermano. Y todo eso, se olvida usted su condición de general, se olvida usted su condición de revolucionario, se olvida usted hasta en su condición de hombre digno, el riesgo que está corriendo su país, y cobardemente se esconde en sentimientos de esa naturaleza para ocultarlo. Correcto. Lamentablemente usted tiene un solo calificativo: usted es un traidor. Escalona, sin duda uno de los hombres más despreciables de ese régimen, ¿no? Y de los más inmorales y de los más corruptos. ¿Por qué Pero es eso? es amigo de Raúl Castro. Okay, ¿por qué O sea, es eso? él es el hombre que más falta de ética. Su único mérito revolucionario fue haber casado a Raúl y a Bimba Espín. Ese hombre no ha hecho más nada en la revolución, excepto vivir bien. Okay. En unos encuentros anteriores vimos la casa que tenía, cómo se cambia constantemente la casa y todas esas cosas, ¿no? Entonces vimos que es el hombre más corrupto, el hombre más despreciado. Ese es el hombre, las Fuerzas Armadas está por orden de Raúl, nadie lo soporta por nada. Ese no cumplió misiones internacionalistas, ese nunca ha cumplido ni ha trabajado en esa revolución. Pero hay un elemento que tenemos que ver. Al principio vemos estos Le dicen entrevistados. buchito de sangre, ¿verdad? Le dicen buchito de sangre. Charco de sangre. Porque donde quiera que pasa es lo único que deja, ¿no? Excepto sus familiares. Pero vemos aquí cómo se mordía la personalidad. Vemos estas primeras entrevistas que no salen a publicidad en Cuba,
donde ellos son contestones, donde vemos un Ochoa riéndose y burlándose del fiscal, donde vemos que este mismo testigo está cuestionando al fiscal, y esas audiencias son suspendidas. Claro, para estaba trabajar. contestón, el de los 15 años y el whisky y la hija. Todos esos hombres tenían misiones combativas, todos esos hombres eran de armas tomar. Por tanto, no eran capaces de aguantar que les eran corruptos sabiendo que sus jefes eran más corruptos que ellos. Y esto del whisky es de mi hija. No dice, pero lo dice de una manera. No, y hay cosas que se cortan después y dice, si usted tiene más que yo. Pero además, todos los billones de dólares que se plantean ahí, todas las toneladas de cocaína, ¿dónde estaban? Porque nunca se enseñó. Claro. Todo el mundo sabe que estaban en las bodegas de Fidel Raúl Castro. Fundamentalmente el dinero. Porque cuando se hicieron los registros a estos funcionarios, lo que se le ocuparon eran $15,000, $20,000, $30,000. Millones no se le ocupó ninguno. Los millones todo el mundo sabe que los tenía. Claro, y además es un juicio político. No tiene nada que ver con el totalmente político. Ya regreso con más.